Al contrario de lo que pensamos, la pobreza infantil efectivamente y desgraciadamente existe. Lo avalan muchos informes de muchas de las entidades que se dedican a este tema, como por ejemplo UNICEF, Save the Children o incluso la Red Española de Asociaciones contra la Pobreza Infantil, que precisamente esta red editó un informe a finales de 2023, donde efectivamente los datos que publicaban eran demoledores. 1,5 millones de menores de 18 años sufren pobreza severa. 2,5 millones de menores de 18 años están en riesgo de sufrirla y por lo tanto es evidente que la pobreza infantil desafortunadamente existe. Para definir la pobreza infantil yo me pararía en 3 conceptos fundamentales. Uno son los derechos de los menores, es decir, cuando existe la pobreza infantil se eliminan los derechos automáticamente de los menores de 18 años. Además de los derechos, yo pondría hincapié en la cobertura de necesidades básicas, es decir, la pobreza infantil supone que esta cobertura de necesidades básicas no existe. Y en otro concepto muy fundamental, que es que los menores de 18 años o los niños, los adolescentes, son individuos absolutamente vulnerables y no son responsables de su propia situación. Muchas de las causas que pueden crear la pobreza infantil vienen fundamentalmente de la falta de educación, de la falta de formación, mejor dicho, de la falta de oportunidad de educación, de la falta de oportunidad de formación y por lo tanto luego de la falta de posibilidad y probabilidad de incorporarse al mercado laboral, ¿no? La principal es la mortalidad infantil. 6 millones de niños en el mundo mueren al año a causa de la pobreza infantil, que es una barbaridad. Y luego está el tema de la salud en los niños, es decir, por la falta de cobertura de necesidades básicas, fundamentalmente la alimentación, los niños sufren muchísimos problemas de salud. Y luego esto está hilado también al tema de la educación. Cuando un niño no se alimenta correctamente, sufre muchísimas carencias cognitivas que hacen que al final acaben en un fracaso escolar y por lo tanto en un fracaso a la hora de incorporarse al mercado laboral y todo lo que conlleva. Como trabajadores sociales y trabajadoras sociales, yo creo que la primera responsabilidad que tenemos es la prevención hacia estas situaciones, ¿no? Es decir, que hay muchas familias se encuentran en una situación que todavía no están en una pobreza infantil severa, pero puede que lo estén. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos nosotros es frente a la prevención de estas situaciones. Una vez que ya están, desgraciadamente, encaminadas estas situaciones, el papel fundamental que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sociales es el acompañamiento para que la situación, lógicamente, revierta y poner encima de la mesa a estas familias todos los caminos posibles para lograr una autonomía y que salgan de la situación de pobreza infantil. Desde luego el mayor indicador que yo puedo tener a la hora de intervenir con una familia y saber que ha sido esa intervención absolutamente positiva es que lleguen a un grado de autonomía suficiente en el que llegue un momento que esa familia o esa unidad de convivencia no dependa de prestaciones económicas de instituciones públicas y puedan salir adelante por ellas mismas. Es decir, que tengan un grado de autonomía a la hora de la formación, un grado de autonomía a la hora de incorporarse al mercado laboral y que por lo tanto no dependan de otros apoyos externos, sobre todo públicos, a la hora de salir adelante.